Vale. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Es un detalle importante sabiendo y que conste que hoy es día de ferias en Talavera, ¿eh? Así que haya aquí gente para tratar el tema de la Virgen. Es verdad que es en el mes de mayo, es verdad que siempre tradicionalmente ha suscitado pues, mucho entusiasmo, pero en los tiempos que corremos pues hay que rendirse a la evidencia de que hay lo que hay, ¿no? Y que entre la perspectiva de decir, oye, hay fiesta en Talavera y aquí hay una charla que seguramente a lo mejor el ponente nos va a dormir a todos, pues, en fin, bueno, o cualquier otra cuestión. Bien, me invitó Alberto y con mucho cariño estuve mirando una serie de cuestiones básicas. Entonces, la charla no pretende ser una cuestión científica, no os asustéis, ¿vale? Pero eso no quita para que hagamos un recorrido, que tengáis una idea básica, que alguien os pregunta y podáis tener al menos las trazas básicas para contestarle, las cuestiones más elementales que podamos conocer y algunas que son especialmente bonitas, otras desconocidas, porque hay muchas cosas de nuestra historia más cercana, más lejana, que son muy desconocidas. Y es simplemente pues empezar a esto. Esta imagen que veis aquí, luego hablaremos de las imágenes, un poco su carácter, digamos, canónico, cuáles son las imágenes verdaderas o más verdaderas o menos verdaderas de María Auxiliadora. Es una imagen muy clásica que casi todos habréis visto más de una vez, porque es una advocación muy repartida por el mundo y que ha tenido cierta presencia en la zona, como luego veremos. Y estas palabras que veis aquí son dichas personalmente por San Juan Bosco. La Virgen quiere que la honremos con el título de Auxiliadora. Esto es importante. No es decir, alguien de repente se ha puesto estupendo, se ha encerrado en un despacho y dice, a ver, ¿cómo quiere la Virgen que la llamemos? Ah, pues se me ha ocurrido esto, es bonito, venga, voy a decirlo. No, es la propia Madre de Dios la que ha dicho que le gusta especialmente que se la considere como auxiliadora. En los tiempos que corren son tan aciagos que tenemos necesidad de que la Virgen nos ayude a conservar y a defender la fe cristiana. Esto fue dicho en el siglo XIX. Pero cualquiera que pueda leer estas palabras casi con toda seguridad podría decir, esto ha sido dicho hace apenas 2 días. Hay muchos ejemplos y no vamos a extender en ellos, cada uno seguramente que podría poner más de un ejemplo, tristemente. La invocación Auxilium Christianorum ora pro nobis, eso ya nos suena al rosario. A veces vamos tan rápido que nos ponemos ahí a rezar las letanías. Uno está diciendo, a veces pasa que uno dice el ora pro nobis cuando uno ya lleva 7 letanías lanzadas, ¿no? Bueno, pues esta es muy importante. Aparece por primera vez en las llamadas letanías lauretanas de Loreto, de la Casa de la Virgen, ¿vale? Publicada en 1576 y aprobada por el Papa Clemente VIII en 1601. Me estoy refiriendo a lo que significa las letanías en el rezo del rosario, pero no es la primera vez que este título aparece en la historia de la Iglesia o los fieles. Esta invocación fue añadida por el Papa Pío V, después de la victoria de la Santa Liga sobre los otomanos en Lepanto el 7 de octubre. Esta fiesta, aprovecho también para decirlo, porque está muy relacionado con Cazalegas, el hermano Ángel Colado, antes de fallecer, tenía mucha ilusión en que hubiera cosas del pueblo que no se perdieran. Y bueno, las tengo yo. No las tengo yo para guardármelas para mí, ay, qué bonito, no, sino que de alguna manera, en algún momento, cuando se hagan varias publicaciones, ahora que, bueno, por razones que algunos sabréis, una de las razones que a mí me hacían ocupar bastante tiempo, que era el cuidado de mi madre, ya no es. Y entonces muchas cosas, muchísimas que tenía ahí aparcadas, pues ahora, en cuanto solucione un par de cosillas, pues me pondré con ellas. Y una de estas que tengo aparcadas son publicaciones sobre la historia del pueblo. Y el hermano Ángel Colado pues recabó varios testimonios muy importantes de lo importante que era la celebración de la festividad de la Virgen del Rosario aquí en el pueblo. Es decir, la devoción mariana en Cazalegas tiene muchos puntos. Uno de ellos es este de la Virgen del Rosario. Advocata Christianorum, abogada también, se encuentra en la edición de 1524 también de las letanías de Loreto. Hablaremos también del carácter que tiene esto. Vamos un poco a seguir básicamente una especie de orden cronológico. ¿Cuándo es la primera vez que está documentada de alguna manera que aparece lo de auxilios cristianos? ¿Cuándo es la primera vez? Esto es lo que sabemos. Ya sabéis que en la historia pues aparece lo que sabemos hasta un determinado momento. Luego resulta que aparece tal documento, aparece tal cosa, ¿qué tenemos que hacer? Rehacer
Pero no porque estemos mintiendo, sino simplemente porque hasta un momento determinado hay una cosa que era importante y ha quedado oculta. Igual que aquí, de historia del pueblo, pues sabemos lo que sabemos hasta que de repente cuando se está investigando uno descubre alguna cuestión y dice, mira, esto no se sabía y fíjate lo importante que era. ¿Ha aparecido ahora? Pues tenemos que documentarlo. Bien, estamos hablando del siglo IV, obispo de Constantinopla. Constantinopla, lo que es el Imperio Bizantino, 1000 años. La llamaba auxilio potentísimo, fuerte y eficaz de los que siguen a Cristo. Ya tenemos el título de auxilio. Era conocida en los primeros siglos. Los padres de la Iglesia consideraban el título de auxilio de los cristianos. Es decir, no hablamos que de repente tampoco ni a San Juan Bosco se le ocurrió, le dio un flux, ni tampoco de repente ahí, en el siglo XIX, empieza a lanzarse. San Sabas, en el año 532, narra, como veis ahí, que en Oriente había una imagen de la Virgen que era llamada auxiliadora de los enfermos. Es verdad que tiene una dimensión de madre cuidadora. Se documenta a lo largo de los siglos en numerosos episodios que ha habido, por ejemplo, la peste negra o otra serie de epidemias grandes que han sucedido en distintas partes de Europa, también aquí en Cazalegas, relatos de enfermos que uno podría decir, bueno, este está medio loco, este no sabe lo que dice, este ve visiones, pero cuando empiezas a documentar de muchas personas y se dan datos que es difícil rebatirlos como verdaderos, por muchas razones, sinceramente sí que se puede observar que la Virgen ha querido aparecer como auxiliando. Y uno de los momentos que es más clásico donde el ser humano necesita auxilio es cuando uno está privado de salud de alguna manera. Y como auxilio de los enfermos aparece también a San Juan Damasceno, un gran santo muy devoto de la Virgen, año 749. ¿Este qué hace? Pues propaga la jaculatoria. Hemos visto antes lo de la letena lauretana, pero como jaculatoria, estas expresiones pequeñas, estas frases de cariño como mamá te quiero, no sé qué, bueno, pues dichas a la Virgen, María Auxiliadora, rogad por nosotros. Auxiliadora para evitar males y peligros y auxiliadora para conseguir la salvación. Una doble dimensión, la dimensión de ayuda y auxilio aquí en este mundo, ante necesidades importantes. A ver, no es auxilio, a ver, Santísima Virgen, que me toque la lotería. A ver, eso ya depende. Pero cuando hay cosas, verdaderas necesidades temporales, se la puede y se la debe pedir auxilio. Y ella, como madre que es, viene corriendo a auxiliarnos. Y auxiliadora también para conseguir la salvación. Ucrania, que sabéis que está en guerra. Bien, nos vamos al siglo XI. Se celebra la fiesta de María Auxiliadora, el 1 de octubre, desde el año 1030. 1030, qué curioso. También en Ucrania. Es verdad que ahí se libró de una terrible tribu de bárbaros paganos. Estamos hablando de cuando el Imperio Bizantino, que todavía estaba en su auge, pues tenía periódicos ataques de tribus bárbaras y determinados pueblos que al final terminan pues arramblando, sobre todo cuando se toma en 1453 la caída de Constantinopla. Y en el año 1572 el Papa San Pío V ordena que en todo el mundo católico se rezara en las letanías la advocación María Auxiliadora, rogad por nosotros. ¿Y por qué lo manda el Papa San Pío V? Que es el mismo que establece también la advocación de la Virgen del Rosario el 7 de octubre, porque es la victoria de Lepanto. Una victoria que, sin ánimo de extendernos en la misma, cuando vayáis a Guadalupe alguna vez, si alguna ya lo habréis visto posiblemente, si no, lo fijáis, hay algunos elementos de la nave capitana, por alguna razón muy especial, en la sacristía de Guadalupe. ¿Significando lo que significa? Pues significa algo muy importante. Significa que si en esta victoria de Lepanto, muchísimo tiempo antes, la Europa cristiana habría caído en manos del Islam. Y fue precisamente la Liga Santa, en la que el peso fundamental fue el de España, el que libró a Europa de caer en manos del Islam, del dominio maometano, de todo lo que fue el Imperio Otomano, que duró prácticamente hasta la Primera Guerra Mundial. España ahí en defensa. Y esto significa también que el término de auxilio nos remite a unos términos que hace años se utilizaban mucho, cuando se utilizaba el latín, más que ahora casi ni se utiliza. Empiezas a decir, dice, oiga, no me insulte. Dice, quid is ista, terribilis ut castra hacies ordinata. ¿Quién es esta? Terrible como un ejército en formación de batalla.
El término auxiliadora también tiene un fuerte componente, vamos a decir, cuasi militar, en el sentido de defensa de la cristiandad. Cuando aparece la imagen de la Virgen María como reina y auxiliadora, es una especie también de defensa militar, en el buen sentido, de protección firme y de defensa de toda la cristiandad. Frente a las herejías, y ya no solamente frente a las herejías, sino ante todas las amenazas que ahí se ciernen para acabar con la cristiandad. Es por eso que algunos dicen que esta sería quizás una de las advocaciones más presentes, como veremos, en los últimos tiempos. Bueno, tenemos posteriormente, en el siglo XVII, 1683, en el asedio a Viena. Son estos dos grandes acontecimientos, Lepanto y Viena. También hay la ayuda de María Auxiliadora, pues es fundamental. Y luego ya nos vamos al siglo XIX, cuando el Papa Pío VII, prisionero de Napoleón, prometió a la Virgen que el día que llegara a Roma, esto es importante, en libertad declararía la fiesta de María Auxiliadora. ¿Qué día llegó? Esto es fácil, pregunta de examen, es fácil, no hace falta que estudies. ¿Qué día llegó a Roma? Eso es, por eso se celebra el 24 de mayo la fiesta de María Auxiliadora, desde este momento. Desde este momento. Luego ya esto se oficializa, se ponen documentos y todas estas cuestiones. Y atención, en 1860, poco después, estas cosas suelen pasar. Primero sucede el acontecimiento y luego llega la Madre de Dios confirmando. Por ejemplo, 1830 se aparece la Virgen María a una hija de la caridad en París. Y aparece la medalla milagrosa, que está también íntimamente relacionado con esta vocación, porque al fin y al cabo, el que a veces nos pasa, yo soy de la Virgen del Rosario, pues no, yo soy de la de Pompeya, pues yo de la de mi pueblo. Sí, es la misma, es la misma. Son fotos de la misma madre, pero a veces, no, a mí que no me quiten la mía, y si hace falta jugamos, que perdemos y os perdéis, cuidado, es la misma. Y estas advocaciones muchas veces están íntimamente relacionadas. Bueno, en 1830 se aparece a una sencilla y humilde hija de la caridad, Catalina Lauré, y le da un pequeño encargo, que es el de acuñar una medalla que se difunda por todo el pueblo de Dios, que es la que conocemos como la medalla milagrosa. Que hay un apunte sobre Cazalegas que quizá no conozcáis, muy bonito, muy importante. Bueno, pues, ¿qué dice en el óvalo? En el anverso dice, jaculatoria, oh María, sin pecado concebida, la Inmaculada, rogad por nosotros, que recurrimos a vos, que te pedimos auxilio. ¿Lo estáis viendo? ¿Vale? 1854. 1854 llega el Papa, definición dogmática. La Madre de Dios es Inmaculada Concepción. Ya está, punto. Definición dogmática. Y 4 años después, Lourdes, 1858, confirmando todo lo anterior que le dice a la niña Bernadette, muy sencillo, yo soy la Inmaculada Concepción. Estamos confirmando el tema. 1858. Y como todo, la Virgen, como me decía ayer precisamente un salesiano, no da puntada sin hilo, en 1860 se aparece San Juan Bosco. San Juan Bosco, que es el gran apóstol de los jóvenes. El gran apóstol de los jóvenes. El que ahora, en fin, no voy a explicar lo que haría en Talavera. Y le dice que quiere ser honrada con el título de auxiliadora. Se lo dice. Y le señala además el sitio para que le construya en Turín, Italia, un templo. Y dice, oye, aquí le quiero. Empieza la obra del templo, atención. Esto es un éxito de economía. Seguramente muchos grandes economistas, después de estudiar en Harvard, Oxford, ponemos ahí cara de saber inglés y no sé qué, ¿vale? Decimos, porque así parece que sabemos más economía, todo mentira, pero bueno, que saben mucha economía y no superan a San Juan Bosco. Han estudiado en mejores universidades y no saben cómo se hace el qué. ¿Con qué empieza? Con 3 monedas de 20 centavos cada una. No sé, no hace falta ser grandes matemáticos para saber que si tú tienes 3 monedas de 20 centavos, eso de tú vas a un sitio, oye, ¿qué quieres hacer? Pues nada, una especie de catedral casi. ¿Y cuánto tienes? Pues 3 monedas de 20. Tú, a ver, tú así te falta algo aquí o algo, o sea, aquí te pasa algo. La habían intentado anteriormente muchos, pero el Papa dijo, no, estas cosas son de San Juan Bosco. Que, por cierto, cuando alguna vez eso se salte un párroco con lotería y demás,
San Juan Bosco era el gran maestro de cómo se asaltaba con lotería, que era capaz de venderle lotería al Papa. Era capaz hasta de hacer eso. Y que cuenta que cada ladrillo de este templo corresponde a un milagro de la Santísima Virgen. Empezó a obtener a favor de sus devotos en solo 4 años. Recordamos con qué empieza, ¿no? Con 3 monedas de 20 céntimos. Y la acaba en 4 años. La ciencia económica, no sé, creo que no lo estudian esto en los másteres de economía. Creo que además lo suelen despreciar. Pero cuando alguien desprecia estas cosas, se le puede responder muy fácil. Dice, mire, tú dime tus teorías. Aquí tienes mis hechos. No hay más. Como decía Santa Teresa, obras son amores que no buenas razones. Bueno, ya hemos visto esto, lo del 24 de mayo, como la fiesta. Y la propagación se debe a San Juan Bosco, justamente después de 1860. Recordamos, hacemos un repaso así como súper rápido, si alguna vez os pregunta. A ver, lo tendréis que consultar alguna vez, pero es muy fácil. Primeros momentos, siglo IV. Ahí empieza a aparecer. Luego hay distintos santos, ¿vale? Como San Sabas, como San Juan tal. Bueno, siglo V, siglo VII, nos vamos al siglo XI. Luego destaca, aunque hay algunos otros momentos que todavía no están demasiado documentados, de la Edad Media, sigue fundamentalmente ya en la Edad Moderna, sigue también en 1571 Lepanto y el asalto a Viena, el 16 y el 17. Y ya nos vamos al siglo XIX, el momento del Papa que hemos visto, que regresa a Roma y le ha hecho esa promesa a la Virgen, y el momento de la aparición de la Virgen a San Juan Bosco en 1860, momento a partir del cual se construye, ya sabemos, en 4 años este templo en Turín, y a partir de ahí se extiende por el mundo fundamentalmente, no únicamente, pero sí fundamentalmente, por el apostolado de la congregación salesiana. Bien, aquí hay una cuestión que es curiosa, a veces nos pasa. Dice, esta no es canónica, esta le pasa algo, aquí falta, aquí sobra. Hay pequeños trucos, ¿vale? Vamos vamos a ir de entendidos al Museo del Prado, tal. Dice, este es San Pablo, ¿y por qué lo sabes? Dice, muy fácil, porque aparece con esto, aparece con la espada. Este es San Pedro, ¿y por qué lo sabes? Porque aparece con unas llaves. Este es no sé quién, ¿por qué lo sabes? Porque aparece con no sé qué imagen. Igual que aquí se contaba en Cazalegas a los niños pequeños, me decía mi madre, que se lo habían pasado sus abuelos y demás, oraciones de estas de irse a la cama, y se contaba también lo de los evangelistas, ¿no? El toro San Marcos, el águila San Juan, todo ese tipo de cosas, con oracioncitas infantiles como muy graciosas, ¿no? Como la de las 4 esquinas, como otras muchas más, y tal, ¿no? Bueno, pues aquí nos vemos, dice, ¿cómo es la verdadera representación de la Virgen María Auxiliadora? Volvemos quizás al principio. Imaginadla, que luego vamos a ver esta imagen en todo su esplendor. Los colores que suelen aparecer cuando estamos hablando de estampas son el azul y el rojo, que tienen sus simbolismos. De hecho, no por casualidad Cazalegas tiene en su escudo el color azul. Y uno de los simbolismos que tiene este color azul es que Cazalegas está bajo el manto de la Virgen puesto. Esto es importante, ¿vale? Desde tiempos inmemoriales, también en esta cuestión de María Auxiliadora. Otra que aparece son los rasgos clásicos de cómo aparece representados en iconografía un rey o una reina. Tiene que aparecer una corona, evidente, tiene que aparecer un cetro y tiene que aparecer un manto real, que lo habréis visto en películas, con un manto rojo, un manto de armiño, con un colgante precioso, con un broche perfecto aquí en el centro, lo estáis imaginando. Y cuando fueron los medievales, más de una persona seguramente que hizo muchas de estas cosas muy bonitas al principio cuando se hicieron, ¿verdad? Bueno, pues tiene que aparecer claramente como reina. Y el niño, que al fin y al cabo es un niño, sí, pero aparece como rey, un niño rey. No al nivel del románico, que la Virgen tiene en el románico al niño, que parece un hombre pequeño, más que niño, pero aquí el niño guarda su aspecto de niño, su alegría de niño, su sonrisa de niño y tal cual, pero a la misma vez la majestuosidad del niño que es rey. Y esto es importante también relacionado con esto, porque une una cuestión que es más o menos reciente, que es la declaración como festiva de la fiesta de Santa María Reina, el 22 de agosto. ¿Vale? Y María Auxiliadora siempre tiene que aparecer como reina, porque es la imagen que está ligada al triunfo de María que tantos santos han profetizado.
Esta es la imagen del triunfo de María. Esta es la imagen del triunfo del corazón de María. Esta es la verdadera actuación en defensa del pueblo de Dios. Y también de María apareciendo como madre de la Iglesia. En el momento en el que la Iglesia pueda vivir, como dice el Catecismo, su número 675, que os remito a que lo leáis, porque el triunfo de la Iglesia no vendrá precisamente precedido por maravillas de cuantísimas vocaciones y cuantísimas no sé qué cosas preciosas y maravillosas, sino que vendrá precedido del momento más angustioso que podamos imaginar, en el que el pueblo entero, los remanentes que quede, pide desde lo hondo del corazón, como el que pide que el niño pequeño, que se ve mal, ¿y qué es lo que hace un niño pequeño como primer recurso instintivo? Llorar. Y en ese llorar, ¿qué está haciendo? Pidiendo auxilio, diciendo que alguien me ayude. Y se pide esta ayuda y este socorro a la Virgen, y la Virgen acude presurosa. Por cierto, cuando la representación en el pueblo, abajo, en Corralejos, no tenemos eso porque es una imagen. Él hablaba de una imagen pintada, ¿vale? Y hablamos de qué imágenes en la pintura tenían que aparecer. Y él habla del coro de ángeles, los profetas, los sacerdotes, y en qué aspecto tenían que aparecer en esa imagen. Imagen que el pintor que la realiza, siguiendo las instrucciones de San Juan Bosco, lo que está haciendo realmente es el modelo de representación de María Auxiliadora que luego, de muchas maneras, se ha difundido por el mundo. Es como el gran modelo, el que aparece en la pintura, que luego, lógicamente, en escultura la otra parte no aparece visible, aparece en lo que es escultura nada más que lo que vemos como la imagen de Corralejo. Bien, ahí simplemente lo que ya os he dicho. Hay una cuestión sí que es destacada. En el siglo XX, miembros de la Asociación de la Milagrosa, en el que había gente de este pueblo. De hecho, esto lo he descubierto un poco tarde, no así de primeras. Mi abuela era una de las muchas familias que recibían en este pueblo la capilla de la Virgen Milagrosa, que creo que todavía anda por ahí. Da la casualidad que esa imagen, esa capilla concreta de la Virgen Milagrosa, es de las primeras del mundo, en circular. De las primeras del mundo. Estamos hablando que se empiezan a difundir, sobre todo en la década de los 10, 15, 1915, 1920, empiezan a difundirse en Madrid, en el barrio de la Quindalera, y en Toledo, en Cazalegas. Esto no deja de ser curioso. Y ahí hace mención de lo que es la corredención. Bueno, pues miembros de esta asociación, a finales de los años 20, con la presencia del que fue cardenal de Toledo, cardenal Segura, se fue con la condesa Santa Marca y otras gentes de la asociación a ver al Papa y le llevaron de documento lo que se discutió en el congreso que se celebró en Madrid en 1926, en el que participó allí todo el mundo, los ricos, los pobres, los de esta asociación, los de la otra. Vale, era de la Asociación de la Milagrosa, pero la Asociación de la Milagrosa hizo el mismo papel que hizo la Virgen en Pentecostés con los apóstoles, reunirlos a todos y tener reunidos a todos. Y se pidió a Roma dos cosas, dos dogmas, entre otras cosas. El dogma de la Asunción, que efectivamente lo proclamó Pío XII en 1954, y el dogma de la corredención. Bueno, pues el dogma de la corredención, por eso digo que se unen a veces las vocaciones, está ligado con María Auxiliadora. Los católicos la contemplan como la ayuda de la humanidad necesitada de redención. Las dos cosas que dijimos al principio, acordaros. Auxilio que paso hambre, auxilio que tengo enfermedad, auxilio que mi hermano, que mi padre, que el otro, tal. Auxilio en las necesidades de esta vida. Y la otra es el auxilio en la salvación. En la dimensión de la salvación, ese carácter de auxilio es también Santa María Reina, auxilio de los cristianos, es corredentora. Por eso, hay quien dice, esto ya son hipótesis, no es historia, ¿vale? Basado no en caprichos también, sino en profecías auténticas y verificadas y confirmadas por la Iglesia como verdaderas, que está ligado el triunfo de María a la realeza de María, a la expresión de la realeza de María, al triunfo de su Inmaculado Corazón y a la llegada del reinado del corazón de Jesús. Todo eso junto. Y es muy sencillo. La Virgen María, ¿cómo establece su reino? Triunfando en los corazones de las personas.
No es algo así exagerado, es simplemente que las personas cumplan lo más elemental, el mandamiento del amor, que vivan como ella, que la imiten. Y cuando eso sucede, se extiende esto, porque el bien es difusivo per se, ¿y qué termina sucediendo? Que todo se termina organizando, no por imposición, sino por difusión verdadera del bien de la gente que está viviendo el triunfo de María en su alma, se va extendiendo y se termina estableciendo el reinado social del corazón de Jesús. Esta frase es tal cual. San Juan Bosco. Esas son, bueno, ahí veis San Gio, bueno, en italiano, ¿no? San Juan Bosco, conocido por todos popularmente como Don Bosco, ¿no? Ahí los chavales, Don Bosco, tal. Los gamberros, los... Bueno, cuando algunos profesores se dicen, madre mía, yo el primero, digo, los muchachos, Dios mío, o sea, no os hacéis idea. Se lo cuentas a las madres y dice, ese no es mi hijo, en mi casa no hace esto. Dice, en su casa no, pero aquí sí. Se transforma, ¿vale? Tuvo un sueño a los 9 años, San Juan Bosco, en el que hablaba de que unas fieras, tenía que trabajarlas, que tenía que domesticarlas, esas fieras eran la juventud. Incluyendo no a los superperfectos, sí, también, no se les desprecia, pero incluyendo también a los que son malos malotes. Que ocurre, ¿eh? Yo he visto esas cosas. Yo he visto alumnos, no voy a decir en qué sitio, echarles, expulsarles del centro porque es que habían liado, madre mía, la que habían liado. Y cuando pasan los años, yo tenía la sospecha de que eso iba a suceder, y cuando pasan los años le veo saliendo de la Basílica del Prado, siendo él el que dirige la procesión de la cruz de la JMJ. Son a los preferidos. Dice, a este gamberro le cojo yo por banda y le arreglo y le vuelvo del revés. La astucia de las madres, las que sois madres, ¿lo sabéis? No os tengo que explicar cómo funciona eso. Sabéis cómo hacer muchas cosas sin tener que explicarlas. A veces incluso puede haber una labor de caridad por parte de muchas madres para explicarle a algunos párrocos cómo es eso de la mano izquierda y algunas cosas para conseguir lo que con la derecha no hay posibilidad. Bien, propagad la devoción a María Auxiliadora y veréis lo que son milagros. Condición, propagad la devoción. ¿Qué sucede después? Milagros. Ergo, consecuencia, causa, consecuencia. Quien propaga la devoción a María Milagrosa ve milagros. Ahora, cuando os enseño unas fotos, a lo mejor igual hasta os cuento uno. La conocéis, ¿verdad? Bueno, esta es la imagen ya restaurada. Pequeña historia, ¿vale? No he podido, porque también esta charla también tiene su pequeña intrahistoria, había apuntado mal en la agenda la fecha. Yo tenía apuntado el viernes que viene. Y cuando ha mandado don Alberto el recordatorio, yo estaba en Santa Cruz de Retamar comiendo, ¿vale? Porque iba luego a rehabilitación. Y cuando me ha llegado, digo, Dios mío, ¿qué soy? Y no he terminado la presentación, porque, a ver, esta es para no aburrir y también para ilustrar y porque puede ser muy bien. Y me interesaba que vierais imágenes y lo vierais un poquito así más entretenido y demás, ¿no? Digo, pues voy a correr, me da tiempo, me ha llegado tiempo, el agua al cuello, pero me ha llegado. Luego el ordenador me ha fallado la batería, el otro ordenador le ha fallado el no sé qué. Al final son como pruebas que nos van contando. Lo que nos cuentan es que en la vida hay que perseverar y cuando viene el viento en contra es fácil decir, lo dejo todo, paso y ala, ya está. No, hay que seguir y hay que confiar. La Virgen nos pide eso muchísimas veces. Esta imagen se inaugura el 31 de mayo de 1964. Esto es una pena y aquí aprovecho para decir, lanzo el guante, ¿vale? Para esto que os he dicho, todavía no he concretado, pero pediré de buena manera a Fran, que de alguna manera ya veremos cómo lo hacemos, tiene que haber, y me gustaría, una colaboración, a ver, es voluntario, claro, pero de todos los que puedan del pueblo, para rescatar toda su historia. La más antigua y la más reciente también. Y para eso seguro que muchos pueden saber dónde hay fotografías, que son testimonios importantes, ya sabéis, en los libros de fiestas aparecen, a veces muy pequeñitas, que te tienes que poner una lupa para ver las caras de algunos, ¿verdad? Y sale en blanco y negro, pero son al fin y al cabo reflexiones muy bonitas de nuestra historia. De hecho, cuando llega Navidad, yo siempre he dicho, una de las mejores cosas que se puede hacer es reunirse en familia, amigos y tal, y echar mano de fotografías. Ahora, tristemente, no, bien lo de los móviles,
Pero el tema fotos, como se hacen tantas, a veces luego, ¿dónde las he guardado? Se ha venido un virus, se las ha cargado. Pues esta foto me interesaba guardarla y ahora no la he guardado, a ver qué he hecho, tal. Entonces, a lo mejor, esta labor también, para esta cuestión de rescatar nuestra historia, estaría muy bien. Cuando todavía no había digitalización y era analógico, las fotos más o menos pues como eran, ¿no? Hay muchas fotos seguramente muy interesantes de lo que supuso nuestra historia más o menos reciente, que hay que rescatarla del olvido y de los prejuicios también. Bueno, ahí la veis recién restaurada, ¿vale? Es un dato curioso, la persona que lo restauró, Talleres Granda, está documentado, que posiblemente una de las tareas que habría que hacer también es hasta el detalle de la hoja de encargo, todo ese tipo de cositas, pues viene bien para documentarlo, que no sea solamente, es que me lo ha dicho don Augusto, me lo ha dicho don no sé quién, me lo ha dicho la señora Petra, no, hay que saber exactamente documentarlo lo mejor posible, ¿no? Porque a veces cuando hay fuente oral se nos puede escapar sin querer pues alguna cosa que es inexacta, ¿no? Entonces está bien documentarlo. Pues la persona que participó en la restauración de esta imagen parece ser que estuvo también, ya muy mayorcito, colaborando en la restauración de esta imagen, que ha quedado, la verdad que relativamente bien. Este es el momento en el que, una de las veces que ahí se ha pintado por dentro, ha habido parceleros que han colaborado también de forma, hay anécdotas, por ejemplo, con don Vittorio, que sabía que yo me iba a subir a la cruz arriba a pintarla, después de haber hecho un arreglo que se hizo, cosas de la vida, estas cosas no son por casualidad, el año que nació don Alberto. Año 95, ¿no me equivoco? No he dicho así ningún, no he revelado secretos así gordos. Vale, el año 95, en junio, se puso en la acera exterior, no me acuerdo, Olimpio sí que lo sabrá, porque estuvo colaborando en la reforma de la casa que compró mi padre, la casa de la maestra, que está junto allí, que eso tiene más miga de lo que pensáis todo aquello, ¿vale? Más miga de lo que pensáis. Pues en el mes de junio, que se terminó de pintar un poco el exterior, se pusieron luego algunos árboles, se restauraron los bancos que estaban tirados, toda la mierda que se había colocado alrededor como si fuera casi una invasión. Un abandono, la verdad, que un poco serio y que daba un poquito pena, ¿no? Y en la acera, que se arregló, por lo menos se cementó, se pusieron una frase que el paso del tiempo también ha borrado, que era una de Carlomagno, María Vincit, María Regnat, María Imperat, junio de 1995. Mes del Sagrado Corazón de Jesús. Se hizo esa primera y participó luego en la pintura, tanto exterior como interior. Me vais a perdonar porque no me sale ahora su nombre. Me sale su apodo. ¿Qué le vamos a hacer? Canuto. ¿Vale? Sí, que fue el que cogió con gran valor, se subió arriba del todo. Y qué lástima que no hice la foto, porque es una foto de esas que dices para la historia. Abrazado a la cruz, pintándola. Ese testimonio, ahora no está él, no está su familia, más que muchas palabrerías, vale, cobró todo lo que vosotros queráis, pero aunque cobrara, estaba manifestando un amor y un cariño para esa ermita que de alguna manera se sintió como muy del pueblo. De hecho, aunque intervinieron los miembros de la gente del Instituto de Colonización en su construcción, también intervinieron parceleros y gentes de hijos de las parcelas y tal, en algunas cosillas y tal, y lo sentían casi como una cosa de ellos, como muy familiar, como muy de su casa, ¿no? Ahí, no lo vais a ver quizás desde ahí, ¿no? Pero ya os lo cuento yo. Esta estampa que me la ha pedido don Alberto para hacer reproducción, y bueno, no por, en fin, no esto, pero que si me dice en qué sitio quiere que se la mande, se la puedo mandar y la pueden reproducir ellos bien, no por no darla. Es verdad que tengo un cariño especial y que a lo mejor me dicen 100 euros, si se pierden a lo mejor no lloro, ni me lamento, pero si se pierde esto, igual cometo un homicidio con el... Es mentira, es una broma. Bien, arriba del todo pone, y al entrar encontraron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. San Lucas. Esa es la frase que se utilizó en esta estampa, que fue la que se repartió aquí en el pueblo y a los parceleros en conmemoración de este acto. Abajo del todo, a gloria de María Santísima, auxilio de los cristianos, el Instituto Nacional de Colonización inauguró su iglesia. Cazalegas, Corralejo, 31 de mayo, 64. Y pone debajo quién es una curiosidad, papelería Loave. Esa papelería que justamente ahora, si no me equivoco, en este mes o el que viene, cierra definitivamente, al parecer.
en la que está en la calle Trinidad. Pues esa fue la que imprimió esta estampa que se repartió. Es verdad que en esta imagen es la Virgen, que no es María Auxiliadora, pero bueno, ahora el nivel de investigación y detectivesco de por qué en esta estampa se puso esta imagen, lo desconozco. Posiblemente a lo mejor el que imprimió lo que le interesaba simplemente era la parte de letras, ¿no? Es decir, esto. Santa María Reina, Auxiliadora de Corralejos. Una curiosidad. Cuando yo era joven, hace ya varios siglos atrás, perdona la broma, hay una cosa que me puso muy negro. Y una cosa que a mí me han transmitido mis antepasados, mis abuelos, mi madre y más personas de la familia y gente de aquí del pueblo, es el cariño por Cazalegas. Yo no he nacido en Cazalegas, ¿no? Porque cada uno, yo qué sé. A veces podríamos decir el chiste de los vascos, ¿no? El chiste del vasco dice, yo soy un vasco que nazco donde me da la gana. Y pues yo soy uno de Cazalegas que nazco donde me da la gana. Y nací en Madrid, en el Hospital de la Paz. Pero bueno, ya sabéis que hubo muchísima gente en aquellos años, los años 60, 70, los años del baby boom, en los que mucha gente que iba de los pueblos a Madrid y luego sus hijos donde nacían y luego donde venían sus niños en los veranos y tal y cual, al pueblo. Y mi abuelo participó, mi abuelo Ángel, el que conocéis el apodo también del Chinda, por aquello de que en las primeras fiestas iba con el platillo tachín, 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 claro, tachín, 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 chinda. Bueno, ahí, a veces salen las cosas como salen, ¿no? Bueno, pues ellos me enseñaron tanto a querer a la Madre de Dios, a respetar, a querer al pueblo y demás. Y a mí me dio mucha rabia por estas cosas, y me siguen dando rabia, cuando hay gente que de un partido de otro me da exactamente igual. O sea, me siento libre para decírselo a quien tenga que decírselo, sea el partido que sea. Se ríe o se burla de personas que no tienen estudios o no tienen dineros o no tienen lo que sea. Y creo que hay que hacer un poco, de alguna manera, de abogado de ellos, de defensa, de auxilio, como María Auxiliadora. Ella en persona no puede hacerlo, pero te puede mandar que hagas de auxilio, como si fueras ella. Y por esa razón pasó lo siguiente. El tema del agua en todas las parcelas estaba a punto de desaparecer, después de la primera concesión. Y estaba entonces, me parece que era Jesús y algunos más, en la junta de, bueno, de los parceleros y demás, ¿no? Y dijeron, pues esto está a punto de desaparecer. Y dije, ¿y qué hace falta? Que haya un sujeto jurídico. Y dice, pues no lo hay. Y no sabemos a quién recurrir. Pues me leí la manta a la cabeza, les hice los estatutos, y no solo les hice los estatutos, les hice la ficha de socio, les hice, bueno, todo lo que había que hacer legalmente. Y había una cosa que me parecía una tontería, pero que había que hacerla también, que era el nombre. Y entonces propuse 3 nombres. Uno era, si no recuerdo mal, San Vicente, ¿vale? Por el patrón del pueblo, no sé qué. Y el otro era San Isidro, por aquello de patrón de los agricultores y demás. Y el otro era Santa María Auxiliadora, no, Santa María Auxilios Cristianos. O no exactamente, perdón, Santa María, María Auxiliadora de Corralejos, ¿vale? Sat María Auxiliadora de Corralejos. Me tuve que ir a la sede que tenía entonces el IRIDA, en el Paseo de la Castellana, enfrente del Corte Inglés de Nuevos Ministerios, ya desaparecido. Ahí estarían todavía los archivos históricos de cuando se concedieron las parcelas, a quién se les concedió, todo ese tipo de cosas, cómo se construyó, tal y cual, en el archivo histórico de la Administración. Pues entonces hubo que ir con este nombre y documentar claramente que nadie en España, en ninguna sociedad agraria, tenía este nombre. Y se cumplió. Nadie en España tenía este nombre y se le puso el nombre de Sat María Auxiliadora de Corralejos. Y se hizo también con la intención de que ayudara, de alguna manera, a los vecinos de Corralejos. La estampa, esta imagen, creo que eso ya es un deber para el párroco, si quiere. Sugiero que aquí en el pueblo hay muy buenos fotógrafos y creo que no estaría mal también que esta imagen, que es muy bonita, en varias posturas, tanto de cuerpo entero, como de cara, como de busto, cogiendo también al niño, es una imagen que mueve a devoción. Y esto no deja de ser importante porque, a ver, uno quiere a la Virgen, pero cuando a veces ves unos rostros de Virgen que dices, te dan ganas de salir corriendo, perdón, pues, sin embargo, ves estos y, sin ánimo de contar algunos secretos, se podría decir que es un icono vivo de María. Icono vivo.
Es un lugar precioso para rezar el rosario ahí. Todo lo que aparece en esta ermita, ya veis, los ángeles de los laterales son de los arcángeles Gabriel y Rafael en los laterales. La cerámica, las vidrieras de los laterales con el programa iconográfico, no es casualidad lo que aparece ahí, que son, eso también hace falta restaurar, de roturas que se hicieron a pedradas de algunos gamberros. Que fue Tomás con su hijo el que pusieron una malla que desde entonces ya no volvió a ver, y si ha habido algún intento ha sido en vano, porque esa malla protectora favorece que sea imposible que se puedan volver a romper nunca más esas vidrieras, pero hace falta restaurarlas. Es muy bonito la mención a la unión entre todos los campesinos, entre todos los miembros del pueblo de Corralejos y de Corralegas, lo que es el panal de abejas, lo que es el sol que aparece arriba. O sea, son cosas preciosas. El altar que tiene reliquia que antes no sabían. El documento que no sé si se ha perdido, yo le restauré en lo que pude, que es el documento de erección canónica por Play Daniel. La primera erección canónica de esta ermita fue como oratorio. Y oratorio ligado precisamente al apostolado con los jóvenes. Aquí no le vais a ver con el, quizás, ahí el foco de la luz, ¿vale? El que está agachado abajo del todo, ahí tenéis al alcalde. Ahí tenéis a Francisco. ¿Vale? Ahí. Bueno, y ahí cuando cayó una nevada que fue de las más espectaculares que han caído en la zona de Corralejos. A la salida de misa, aquello, don Vittorio no se libró de unos cuantos golazos también. Aquí está don Vittorio, ¿vale? Cuando iba viendo las cosillas que se iban poniendo, mi padre, el hombre, que me dejó delegado también, es verdad que soy parcial y subjetivo porque es mi padre, pero me enseñó una cosa que es muy bonita, que cualquier padre es muy bueno que enseñe a sus hijos. Dice, yo no voy a ganar nada en esto, pero yo disfruto con hacer todo lo posible con arreglar esto, aunque no sea una cosa para mí, porque no es mío, pero para que todos los vecinos de Corralejos y todas las personas que vengan a esta ermita disfruten de este entorno. Y él se levantaba a primerísima hora de la mañana para plantar lo que fuera, para arreglar, y si alguno venía con malas intenciones de cargarse algún árbol, se cabreaba también. Ahí tenemos algunos de los ejemplos de celebraciones que se han hecho en Corralejos. Esto es un hibisco siriaco que se puso haciendo referencia a Tierra Santa, al igual que el olivo que hay al lado, que comprendo que hay gente que le cae mal por alguna razón que pues, no sé cuál es, pero ese olivo no se puso ahí tampoco por casualidad. Ahí estaba antaño, o sea, no es que no hubiera nada, había una encina fabulosa. Y hubo una persona que, pues, no voy a nombrar tal, que cogió, cortó la encina porque le dio la gana y se la llevó para alimentar la chimenea de donde él vivía. Y si tenía que quitar sombra a la ermita o si tenía que tal, le importaba 3 pimientos. El olivo es un árbol que tiene que ver con la paz y con muchas otras cosas. Por eso se puso el olivo. Y se puso además para uno de los milagros que ha hecho la Virgen ahí. Mi padre y don Vittorio se rieron, como es normal, como habría hecho cualquier persona normal, cuando se plantó ese olivo en un mes de agosto. No había otra cosa. Se habían desahuciado todos los árboles que había alrededor. Y claro, no es normal en un mes de agosto plantar un olivo, que además que caía una buena solanera, había una sequía en aquel entonces de narices y tal, y se ríen, este árbol no va a funcionar. Pues funcionó. Pero funcionó no solo por las técnicas agrícolas o jardineras de nadie, sino porque la Virgen María protegía para que aquello saliera. Y se le dijo a don Vittorio, dice, don Vittorio, pues ya que estamos, vamos a ver si recuperamos los árboles que había aquí todos plantados, pues ponemos otros bonitos, tal. Y se le pidió a la gente del vivero, Mariano y otros que estaban entonces trabajando, y se le dijo, y pues mandaron traer los pinos y los cipreses que se colocaron, pero antes de eso don Vittorio puso una condición, dice, estamos en una sequía impresionante, para que autorice que esto se lo pongáis aquí, tiene que quitarse la sequía y empezar a llover. Fue decirlo y pasar. Ahí está una imagen de los, bueno, la primera fila. Luego gustó tanto a la gente que los hermanos Hormigos y otros más se presentaron voluntarios en el dormitorio. Cuando usted diga, aquí vamos rápido a poner la segunda fila. Y vinieron y colaborando unos con otros, la máquina, la no máquina, no cobraron nada, etcétera.
se puso y ahora pues va mucha gente ahí y se sirve de estas cuestiones. Hay dos de los muchos monaguillos que ha tenido Corralejos, no solamente, bueno, el propio padre de Francisco y muchos otros que estaban en la escuela que ha estado funcionando pues hasta casi los años 70, ¿vale? Han sido monaguillos de aquí, ¿verdad? Hay gente que seguramente que puede dar muchos testimonios muy bonitos y que seguro que disfrutaremos viendo esas fotos, seguramente. Que en algún momento hay que pensarlo. Aquí tenemos también otra de las muchas fotos que se podría mostrar y aquí vemos, está el abuelo del alcalde, Antonio, ¿vale? Que era el encargado extraoficial, o sea, se nombró él a sí mismo estupendamente bien, todo el mundo estamos súper de acuerdo en que iba a ser el podador permanente del olivo y hasta justo antes de su muerte estuvo cuidando personalmente del olivo de la ermita. Mi padre, que sabía eso, cuando vino una vez alguien a querer, no sé, hacer daño o lo que fuera, que la gente, ya sabéis, pues dice, no hombre, no, ha estado este señor, como han estado otros, como estamos los demás, y esto no es nuestro, es de la Virgen y esto hay que respetarlo. Y así se hizo. Ya voy terminando, pero no dejo de contaros el milagro de la campana. Don Victorio, que ya sabéis que le conocíais muy bien, un sacerdote estupendísimo y santísimo, pero lo de los milagros lo llevaba un poco así regular. Y yo entonces pues le puse exprofeso una prueba. En un sobre cerrado y lacrado que yo le dejé a él, es decir, que yo no podía tener acceso a él, le dejé escrito lo que yo iba a pedir a la Virgen. Él no lo sabía. No lo sabía, no tenía ni idea. Y como no tenía ni idea, ni yo le decía nada, estaba ahí escrito, dice, si sucede, ya le diré yo que abre el sobre y verá lo que hay puesto ahí. ¿Qué era lo que yo había puesto? Pues que llevaba años, a mí eso, pues no sé, de esas cosas que son humanas y tal, sin sonar la campana. Estaba rota. Estaba rota. El mecanismo estaba roto y entonces no se podía. Y sí, alguna vez había llamado a algún campanero, le había dado presupuesto y ha dicho, uy, calla, no. No, esa no. Don Victorio, eso de meterse en préstamos no era cura de meterse en préstamos y si te había dinero sí, si no, con mucho cuidado y nada de pedir a Diputación ni nada. Cada uno era como era, iba sobre seguro a lo que se podía hacer y ya está. ¿Qué sucedió? Pues que tuvo que arreglar el tejado. Y mandó arreglar el tejado. Hasta ahí, el tejado. Estamos ahí, vale. Pues podría decirlo la persona que específicamente de las que fueron a arreglar el tejado, que cuando me lo cuenta, que yo no le pedí que me lo contara, yo me estaba riendo, pero no por burlarme de él, al contrario, era por decir, es que está diciendo, dando testimonio sin que él sepa lo que está significando ese testimonio. Y es que él iba a arreglar el tejado. Entonces, cuando entra al tejado, vio la campana. Y dice, ¿qué pasa? Esta no funciona, ¿qué la pasa? Tal y cual. Bueno, pues dice que esa noche no pudo conciliar el sueño. Imposible conciliar el sueño. Como que le estaban, arregla la campana, arregla la campana, arregla la campana. El tejado ya veremos, arregla la campana. María Auxiliadora. ¿Qué hizo al día siguiente? Dice, yo quiero dormir. Y entonces me voy a poner a arreglar la campana. Y arregló la campana. Y claro, arregló la campana y dice, don Vittorio, ya puede usted abrir el sobre. Mire lo que pone. Yo a este señor no le he dicho nada, usted tampoco, ¿verdad? Ya sabe quién se lo ha dicho. Ese es el límite, por si no lo sabíais, de la parte que se hizo en su día para dividir la finca primitiva de Corralejos. Sin ánimo de entrar en cuestiones así políticas, que ya sabéis que son prejuiciosas y demás, es hora ya de que nos acerquemos a la historia sin prejuicios políticos, intentando algo tan normal como saber la verdad y ya está. Si no es si este lo ha hecho bien, este lo ha hecho mal, este es de los no sé cuántos y este es de los no sé qué. Este es el límite de la finca primitiva de Corralejo, que perteneció en su día al orden militar de Calatrava. El lugar donde se puso, no tengo el documento todavía ni otras pruebas. Algunas otras sí, pero no son suficientes. No se puso por casualidad la ermita, la casa de la maestra y la escuela en el lugar donde están por casualidad. Ese era el centro geográfico de la finca de la Orden Militar de Calatrava, donde había hablamos de tiempos de Fernando el Católico, varias edificaciones. Alguna ha pervivido en el monte, que tenían los conocidos como las maris, ¿vale?
hasta tiempo más o menos reciente, igual que la labranza que está ya tirada, ¿vale? Pues ahí había una iglesia primitiva del orden de Calatrava a la que parece ser iba el rey Fernando cuando descansaba aquí en Cazalegas. Era el lugar perfecto, fuera de conocidos, fuera de testimonios documentales y pudiendo descansar tranquilamente con su hija Juana y con Germana de Foix. Y sobre este lugar específicamente quiso Franco que fuera específicamente el sitio donde se colocara esto. Porque Franco, no por decisión propia, había personas que muchos no conocen que le asesoraban en muchas cosas. Y una de ellas era una mística catalana que se llamaba Ramona. Y esta mística catalana le venía a decir cosas que eran muy necesarias para el futuro de España. Y parece que algunas cosas que le decían hablaban de reconciliación entre españoles. Y que él tenía que trabajar para que aquellos incluso que, bueno, por cuestiones de bandos que venían desde principios de siglo o más allá, se habían enfrentado entre unos y otros, él no tenía que guardar ningún tipo de rencor y lo que se hiciera en Corralejos y en otros pueblos de colonización tenían que ser principalmente para aquellos que se consideraran, para entendernos, más de izquierdas, como un testimonio de que aquí lo que importa es otra cosa y que esto fuera poco a poco calando. Y de alguna manera es verdad que con graves errores, porque la devoción a la Virgen no se puede imponer, genera rechazo, y poner a la gran maestra que era María Auxiliadora. Hay otros detalles, pero ya nos extendemos demasiado sobre don Augusto, que fue realmente el sacerdote que tuvo la idea, porque don Augusto estuvo en el seminario salesiano. Y el compañero don Augusto, estuve ayer hablando con él, 94 años, sigue vivo. Y eso explica por qué hicieron algunas cuestiones en Cazalegas en aquellos años, en los años 60, de devoción y propagación a María Auxiliadora, y por qué lo hicieron también en Talavera, la familia Resino y algunas otras más, ¿vale? Bueno, pues como ya os he aburrido bastante, pues por lo menos que tengáis unas notas muy elementales, tanto de lo que ha sido a nivel general la devoción a María Auxiliadora y la presencia de María Auxiliadora en la vida de Cazalegas, de Corralejos. Al fin y al cabo, los de Corralejos son Cazalegas, es uno de los pocos sitios que no ha sido poblado independiente, como Alberche del Caudillo, y que hay muchos testimonios, uno de ellos el nombre, cuántas ausis, ¿verdad? Auxiliadoras, ausis, nacidas, bautizadas en honor a la Virgen. ¿Cuántos bautismos? ¿Cuántas primeras comuniones? Matrimonios incluso. Todavía sigue la alfombra roja ahí, por si alguien también la quiere alguna vez más usar, ¿verdad? En torno a esta ermita, porque decía don Vittorio, y lo dice también mucha gente, dice, en el Vaticano con todos los oropeles se pueden decir misas y no sé cuántos, pero aquí en esta sencilla ermita, en el campo, en el término de Cazalegas, aquí de forma muy especial se hace presente Dios y se hace de forma muy presente también la Santísima Virgen. Tanto don Juan, antes de despedirse, como don Vittorio, dieron testimonio de que cuando decían misa allí y otros más, sentían una paz muy especial. Puede decirse que aunque sea de tiempo esta ermita reciente y ha habido presencia de edificios religiosos en la historia mucho antes, este es un lugar de alguna manera bendecido por Dios para estos tiempos. Entonces, difundir la devoción a María Auxiliadora, ir a misa alguna vez, pues si uno tiene más ganas de ir más pronto un domingo, haría bien también en ir allí o hacer actos como el de la romería, que seguramente la primera vez que se va a hacer, y cuando se hace es por algo. María Auxiliadora tiene algo ahí en mente y lo va soltando, a ver si lo vamos pillando. Ahí lo dejo. Muchas gracias.